En esta imagen podemos ver el porcentaje del DNA eh, que ya ha sido clasificado a través del proyecto de secuenciación del genoma humano. Bueno, actualmente ya se tiene secuenciado el 100% de nuestro genoma. Dijimos que se detectaron alrededor de 22.000 genes en total en nuestro genoma. Y aquí vemos que del 100% de nuestro genoma, en el eje de las X, en esta imagen, eh, solamente cerca de 25% corresponde a los genes. Los genes, recuerden, son la región de DNA que codifica para un mensajero. Recuerden que si ese mensajero se traduce en proteína o no se traduce, ya es otra cosa, pero si una secuencia de DNA genera un mensajero, por definición es un gen. Entonces, el 75% de nuestro DNA no pertenece a los genes, como vemos en la imagen. Y de hecho, más de la mitad son secuencias duplicadas de nuestro DNA que a lo largo de la evolución se han ido acumulando y pasando de una generación a otra generación. Y precisamente esos procesos de duplicación de nuestro DNA, que se piensa que han sido de alguna forma errores en el proceso de duplicación, ha permitido hasta cierto punto un grado mayor de experimentación en el DNA. Porque si de repente tienes dos copias del mismo gen, puedes darte la libertad de acumular mutaciones en una de las dos copias. Recuerda que las mutaciones son azarosas, aunque hay regiones calientes y regiones frías. En cuanto a lo de las mutaciones, se considera que se introducen al azar en cualquier parte de nuestro DNA. Entonces, si acumulan mutaciones en un gen y el otro no, y si por alguna razón esa mutación inactiva el gen, tienes el otro gen de copia, de reserva, que en un momento dado pudiera resolver ahí el problema de la función. Entonces el bicho no se muere como tal, pero quizá en las generaciones posteriores estas mutaciones que se van acumulando generen ahora sí una propiedad distinta en la función de la proteína, y esto a la larga se convierta en algo beneficioso para el bicho que. Bueno, entonces eso es en cuanto a las duplicaciones. Pero dijimos entonces que aproximadamente una cuarta parte del DNA solamente representa los genes. El resto, dijimos, no es parte de los genes, eh, pero no por eso es desechable, ¿no? Porque también puede ser que esas otras regiones contribuyen de alguna forma a que los genes se expresen en el momento adecuado, en la cantidad adecuada durante el desarrollo. Bueno, dentro de los genes, la mayor parte, más del 20%, corresponden a los intrones. Dijimos que los intrones separan a los exones ahí en el gen, y constituyen una cantidad mayor que los propios exones, son más grandes que los exones, de forma tal que solamente 1.5%, como vemos en esta imagen, que sería esta banda roja, corresponde a los exones, que son las regiones que codifican para proteínas, o sea, los exones. Entonces, con solamente 1.5% de nuestro DNA, somos capaces de generar el fenotipo completo, o sea, el bicho completo del organismo, ¿no? Solamente 1.5%. El 98.5% restante no codifica para proteínas, o sea, no son exones. Bueno, aquí vemos una gráfica que nos muestra en el eje de las 10 el porcentaje del DNA que no codifica para proteínas. Entonces va del 0 al 100%. Y en el eje de las X los distintos bichos, y como vemos en la imagen, los procariotes, son los organismos que tienen menos DNA no codificante, o sea, que no tienen el lujo de tener regiones no codificantes. Básicamente, la mayoría de su DNA está conformado por exones. Luego tenemos eucariontes unicelulares, como es el caso de la levadura, la Saccharomyces cerevisiae. Tiene aproximadamente un 40%, varía dependiendo de la especie, pero bueno, más o menos anda en este rango.
Seguimos con hongos, plantas, invertebrados, cordados, vertebrados y finalmente llegamos al humano. El humano es de los bichos multicelulares que tienen más regiones, como vimos en la imagen anterior, de DNA no codificantes. eh, Dijimos que solamente 1.5% codifica para proteína. Y sucede que ese 98.5% restante, como les decía, se piensa que interviene en el timing y en la cantidad de proteína expresada. Entonces, eso le permite mayor complejidad al organismo. Y hablamos, por supuesto, de organismos multicelulares, donde tiene que haber interacción entre los diversos tejidos del cuerpo. Y esta complejidad, esta región grande de DNA no codificante, de alguna forma ayuda a explicar el nivel de complejidad en este organismo multicelular. Bueno, aquí vemos otra imagen donde se muestra la cantidad de DNA que es idéntica entre los diversos bichos comparados con el humano, con nosotros. Aquí vemos una foto mía donde se ilustra que 99.9% del DNA entre todos los seres humanos es idéntico. Solamente 0.1% de nuestro DNA nos hace tan distintos a nivel de fenotipo. Por esa razón, a nivel genético, el concepto de razas no se sustenta, no existe. Hay fenotipos distintos, como ya sabemos, pero solamente están dados por ese 0.1% que es diferente entre nosotros. Básicamente el 100% de nuestro DNA es idéntico entre nosotros. Y ese 0.1% que es distinto entre nosotros recae sobre todo en variaciones que se conocen como polimorfismos de nucleótido sencillo o SNPs, que son variantes de un solo nucleótido. Son una especie de mutaciones puntuales, solo que las mutaciones puntuales eh, están en menos de 1% de la población. Y los SNPs o polimorfismos de nucleótido sencillo son variantes comunes, están en más de 1% de la población. De hecho, no se conocen mutaciones puntuales que estén presentes en más de 1% de la población. Si fuera este caso, ya no serían mutaciones puntuales, serían variantes genéticas correspondientes a SNPs. Como vemos en la imagen, el pariente más cercano es el chimpancé, con el que compartimos el 96% de identidad en nuestro DNA. Luego sigue el ratón con el 88%. Tenemos la vaca con 85%, el perro con 84%, el caballo, el pez cebra con 73%, perry el ornitorrinco 69%, el gallo, la gallina 65%, la abeja con 44%, los gusanos mátodos con 38%, plantas, tenemos aquí la uva y esto es maíz, creo, no, este es el arroz con 24%, una cuarta parte de nuestro DNA es idéntico al arroz, y tenemos 18% con la levadura, ese Saccharomyces cerevisiae. Bueno, entonces, como vemos, no somos tan únicos a nivel de nuestro DNA, y de hecho nuestro DNA viene cargando secuencias de virus, de bacterias, etcétera, ahí que están dentro de un montón de genes que ya no se expresan, que son como remanentes de genes, debido a que se han adquirido mutaciones que impiden su expresión. Pero bueno, somos una combinación relativamente compleja de este tipo de secuencias. Y aquí vemos una imagen que nos muestra el núcleo de nuestras células y las regiones que lo componen. Tenemos aquí la doble membrana nuclear que dijimos se une aquí en estos polos nucleares. Recuerden que aquí hay porinas, proteínas que deciden quién entra y quién sale, no son meramente huecos en la membrana. Tenemos regiones donde la cromatina se condensa más, eso se llama heterocromatina. Y recuerden que esta heterocromatina es a nivel transcripcional silente, o sea, no se transcribe mucho estas regiones condensadas. Y la que sí transcribe más es la eucromatina, que se muestra aquí en color más claro. Vemos aquí el nucleolo con sus diversas regiones.
Y aquí vemos cómo nace de la membrana nuclear la membrana de retículo endoplásmico, posteriormente el Golgi y ya la membrana plasmática. Bueno, esta es otra microfotografía donde muestra la comparación entre heterocromatina y eocromatina. Recuerden que la palabra cromos viene del latín que significa color. En este caso es un color oscuro, no es un color de otro tipo, pero esto ilustra la forma como el DNA se condensa o se abre. Recuerden que la eocromatina es la que es transcripcionalmente activa. Aquí vemos un cariotipo, creo que habíamos hablado de los cariotipos, no recuerdo bien. Recuerden que esta es una prueba que hacen los genetistas para analizar el número y tamaño, composición de los cromosomas. Vemos aquí cromosomas que están en metafase. Recuerden que esto se hace tomando un cultivo de células epiteliales, generalmente de mucosa o de leucocitos. Y estas células se les induce la mitosis por químicos, ya que están ahí en la caja de Petri en cultivos. Y al mismo tiempo se les aplica colchicina, que es un inhibidor del citoesqueleto para detener la formación del uso mitótico. Entonces, los cromosomas se quedan en metafase y vemos en la imagen cómo cuando se tiñen con YEMSA estos cromosomas adquieren el patrón de bandas característico y de acuerdo al tamaño comparado con los demás y a las bandas presentes, los genetistas pueden saber a qué par de cromosomas pertenece cada imagen. Les toman una foto o la recortan y las agrupan para formar todos los pares de cromosomas. Bueno, recuerden que como estos cromosomas están en metafase, que está dentro de la mitosis, tenemos un número diploide de cromosomas, o sea, un número por duplicado. En condiciones normales, fuera de la mitosis, tenemos solamente un número haploide, o sea, tenemos solamente una sola copia de nuestros cromosomas. Recuerden que estos cromosomas están formados por el centrómero aquí en el centro y los telómeros en los extremos. Entonces, en realidad estos son dos cromátides, se llaman cromátides hermanas. Una cromátide acá en el lado derecho y otra cromátide aquí en el lado izquierdo. Aquí no se ve muy bien, quizá en el caso de el cromosoma 22 se ve mejor. Tenemos una cromátide aquí, unida aquí por el centro con la otra cromátide hermana acá. Recuerden que una cromátide es la que se usa como molde para generar la otra cromátide hermana. Pero en condiciones normales se usa fuera de mitosis. No tenemos cromosomas porque los cromosomas no están compactados de esta forma. Solamente el DNA está ahí en forma dispersa, no está agrupado en forma de cromosomas. Pero tenemos solamente, dijimos, el número haploide de cromosomas, o sea, tenemos un solo, no tenemos par de cromosomas, tenemos uno solo, y de este par solo, una cromátide es la que viene de mamá y la otra cromátide es la que viene de papá. Entonces, así tenemos nuestro número haploide. Al entrar en mitosis, esto se duplica, cada cromátide de la mamá y papá genera una copia exacta, y ya tenemos el material diploide. Recuerden que tenemos 22 pares de autosomas más el par de gonosomas, y esto nos genera ya los 23 cromosomas eh, del, del, del bicho haploide como nosotros. Entonces, les decía, esto permite saber cuántos cromosomas hay o si puede haber también cromosomopatías, creo que ya hemos hablado de ellas, donde hay translocaciones, un pedacito de un cromosoma se va a otro, por ejemplo, y el pedacito que estaba acá se viene para acá. Eso lo pueden diagnosticar los genetistas en base al estudio del patrón de bandas, tamaño y morfología de estos cromosomas. Aquí vemos una imagen que muestra las regiones del cromosoma. Estas dijimos son las cromátides hermanas, una acá y otra acá, unidas en el centrómero. Aquí viene el cinetócoro, que es donde se va a anclar este esqueleto para separar a los cromosomas. El brazo corto, conocido como P por petit, el brazo largo por Q, la letra que sigue en el alfabeto, y los telómeros en los extremos del. Hay varios tipos de cromosomas dependiendo donde el centrómero una a ambas cromátides. Tenemos los metacéntricos, submetacéntricos, acrocéntricos y telocéntricos, que están
el centrómero en los extremos, en los telómeros. Aquí está más hacia el extremo, aquí está entre este y este, el submetacéntrico, y el metacéntrico se encuentra en el centro. Entonces los cromosomas se dividen de acuerdo a dónde se encuentra localizado su centrómero. Y aquí vemos la imagen que representa al proceso de duplicación o replicación del DNA. Tenemos nuestra hebra de DNA original, aquí en rojo. Entonces, durante la replicación, los enlaces de hidrógeno, los puentes de hidrógeno se rompen y se separan las dos hebras. Y cada hebra por separado va a ser utilizada como molde para crear una hebra complementaria, que es la que está aquí en naranja. Entonces, al finalizar la replicación, tenemos como resultado dos hebras de DNA que son mixtas. Cada una contiene una hebra original, que era la antecesora, que fue la usada en el molde, para hacer la complementaria, que es la nueva hebra, y de esta forma tenemos ya las dos hebras. Eh, esta hebra líder es la que no genera fragmentos de Okazaki. Y la hebra retrasada, que es la que está aquí en dirección de 5' a 3', la que está arriba, es la que sí genera los fragmentos de Okazaki. ¿Por qué? Porque la polimerasa siempre lee de 3' a 5' y su producto de polimerización, dijimos, va en dirección contraria de 5'. Es el mismo concepto de la imagen pasada. Aquí se ve la burbuja de replicación de DNA. Y así es como se vería si tenemos un DNA plasmídico forma circular, como este que está aquí. Empezaría aquí la burbuja, se va recorriendo, hasta que termina de leer todo el DNA. Y tenemos entonces ya nuestro DNA duplicado con introinyecciones. Entonces viene ya la maduración, que finalmente le permitirá salir a citosol para traducirse. Aquí vemos una imagen con más detalle acerca del proceso de transcripción. Aquí vemos factores de transcripción en células eucariontes. Vemos que son proteínas que se pegan a los elementos cis. Aquí se les llama a los elementos cis enhancers, que son estos sitios específicos en el promotor, son regiones de DNA, que unen a estos factores de transcripción. Y entonces se unen más y más factores de transcripción hasta que finalmente llega la RNA polimerasa, aquí en el paso número 3, que es esta bolita que está aquí. Llega, se sienta aquí y la RNA polimerasa comienza a trabajar hasta encontrar ya el sitio de terminación de la transcripción, que también está dado por una secuencia específica en el DNA. Entonces, se unen factores para que ayuden a disociar a la polimerasa del DNA para terminar así la transcripción. Esto es en esencia lo mismo de la imagen pasada. Y aquí vemos con más detalle también cómo se lleva a cabo la transcripción. Aquí tenemos a nuestro gen. Esta es la parte del promotor, en la parte de arriba. Estos sitios rojos son los elementos cis, son los enhancers, que atraen a los factores de transcripción o elementos trans. Estos elementos trans reclutan diversas proteínas asociadas a la transcripción, como TF2D, estos mediadores, coactivadores, que finalmente hacen que la RNA polimerasa tipo 2, que es esta, se una a la caja TATA, si es que la posee este gen. Y esto hace ya que durante la transcripción del interior de la RNA polimerasa se separan las dos hebras, como vemos aquí en la imagen. Entonces la polimerasa le dijimos la hebra que va de 3' a 5' para generar aquí en la parte de atrás el mensajero que va de 5' a 3'. Estos son factores que se requieren para iniciar la transcripción. No es solamente la RNA polimerasa y ya, sino que se requieren activar todas estas proteínas y por eso es muy importante los enhancers, los elementos cis que están en el promotor de los genes. Vemos cómo este DNA se pliega sobre sí mismo. De esta forma los elementos cis quedan en contacto con toda esta serie de proteínas necesarias para iniciar la transcripción y la formación. Pero aquí vemos con más detalle cómo se genera el RNA mensajero. Esta es la hebra de DNA. Aquí arriba está la que va de 5 a 3 y abajo la que va de 3 a 5. Aquí la polimerasa 2 ya está trabajando. La 2, recuerden, la que genera los RNA mensajeros. Y en su interior, dijimos, se abren las dos hebras, se rompen los puentes de hidrógeno.
y esta es la que se toma como molde, la que va de 3 a 5, para que vaya polimerizando la base complementaria y formar así el RNA mensajero que va en dirección de 5' a 3'. Recuerden que también, igual que en el caso de la replicación, la transcripción tiene una direccionalidad. En este caso también se mueve del extremo 5' a la derecha en dirección al 3'. Por eso dice aquí, dirección de la transcripción hacia el lado derecho de la imagen. Bueno, esto ya lo habíamos visto cuando hablamos de los mensajeros. Este es el gen, aquí están los exones separados por intrones. Este es el promotor, y aquí está el AUG, que corresponde al sitio de iniciación de la traducción, dentro del exón número 1. Una vez que se forma el RNA heterogéneo nuclear, este RNA, dijimos, madura. Eso quiere decir que se escinden los intrones, se unen los exones, y se genera el extremo 5' UTR y 3' UTR. Tenemos ya en el 3' UTR la cola polía, que son unas 250 adeninas consecutivas. Y en la 5' UTR tenemos la 7-metilguanosina, la secuencia COSAC, si es que la existe, y ya estaría aquí en verde el AUG, que es el sitio de iniciación de la traducción. Pero recuerden que esta AUG no empieza aquí la transcripción. Aquí empieza la transcripción y esta parte que está aquí en azul forma parte del 5' UTR. Recuerden que el exón número 1 en los genes no comienza con AUG, sino que donde comienza la transcripción más adelante viene el AUG, y ahora sí, este es el inicio de la traducción en el ribosoma. Entonces, esta región que está aquí en azul, como dice la imagen, pertenece al 5' UTR, que son untranslated regions, y es igual el mismo caso en el extremo 3'. Cuando termina la transcripción, aquí está la señal de terminación de la transcripción, pero con donde paro en la traducción estaría más o menos aquí en el último exón, antes de que termine el último exón. En este ejemplo es el exón 3. Entonces, esta región que está aquí en azul pertenece al 3' UTR. Bueno, sabemos que hay muchos tipos diferentes de RNA. Aquí tenemos, por ejemplo, el mensajero, el de transferencia, que tiene esta forma de cruz, donde en un extremo viene el aminoácido y en otro extremo está el anticodón, que es el codón en el RNA mensajero. Y tenemos, por supuesto, el RNA ribosomal. Hay más tipos, estos son los principales. El ribosoma, recuerden, es el que forma los ribosomas junto con azúcares y proteínas unidos en forma no covalente. La unidad del ribosoma. Y aquí hay diferencias básicas entre estos tres tipos de mensajeros. Para empezar, en cuanto al peso, de los más pesados es el RNA mensajero. El número de nucleótidos que lo conforman, el de transferencia es de los más pequeños. El mensajero varía mucho, de 75 a 3000, y el ribosomal de 100 a 3000. Y vemos aquí el porcentaje total del RNA de la célula. En cuanto a porcentaje, el más abundante es el ribosomal, 82%. Luego sigue de transferencia y finalmente el mensajero con un 2%. Y vemos cuántas copias existen del mismo. El mensajero, por supuesto, son miles de mensajeros distintos. De transferencia tenemos entre 50 a 100. Y los ribosomales varían de si somos procariontes o eucariontes. En eucariontes tenemos más o menos unos 4 ribosomales distintos. Estas son sus características. Recuerden que la vida media del mensajero por lo general es corta, a diferencia de transferencia y del ribosomal. Esta es la función, ya la conocemos. Esta es la traducción en convertir la señal que está codificada en nucleótidos en aminoácidos. Y para este proceso se requiere tanto de transferencia como ribosomal a nivel de la traducción. La vida media, dijimos, tiende a ser más corta en el mensajero, larga en el ribosomal, porque se requieren siempre reinas ribosomales. De hecho,
Este es uno de los ejemplos de las proteínas de housekeeping que hemos mencionado, las cuales son necesarias para que la célula permanezca viva. Los de transferencia tienen una vida media intermedia. Bueno, aquí vemos ejemplos de RNA mensajero de procariontes y de eucariontes. Em, en el caso de nosotros, los eucariontes, vertebrados específicamente, tenemos dos unidades en nuestros ribosomas, la 60S y la 40S. Combinadas forman una sola unidad que es de 80S. La S se refiere a unidades de sedimentación, también conocidas como unidades Svedberg por el químico sueco que las describió. Básicamente esto consiste en tomar un tubito, una microcentrífuga a alta velocidad, que puede detectar en el momento la velocidad en la cual, expresada en fuerzas G, eh, el, el componente soluto que está ahí flotando en el tubito precipita y se va al fondo del tubito. Y esta velocidad de sedimentación depende del tamaño y de la composición, en este caso del RNA ribosomal. Entonces, eso permite dividirlo en 60S, 40S, y en el caso de los procariotes, 50S y 30S, también una mayor y una menor. Aquí vemos una comparación de los mensajeros, RNA mensajeros del procarionte y del eucarionte. Como ya hemos dicho, el RNA mensajero del procarionte es de tipo policistrónico porque posee varias proteínas codificadas en su secuencia, y el de nosotros, el de eucarionte, es monocistrónico porque solamente es una proteína. Esto tiene que ver con los operones que ustedes ya revisaron, que es donde varios genes comparten un solo promotor. Por lo tanto, en ciertas condiciones se enciende los tres genes que la imagen codifica para proteínas alfa, beta y gamma. El RNA de procarionte también tiene región 5' R, región 3' R, pero carece de la cola poli A, por ejemplo, que está en nosotros, y carece de la 7-metilguanosina, que está también en nosotros. Es como más básico este tipo de mensajeros. Y recuerden, es policistrónico. Aquí vemos una imagen donde en un gen típico, ejemplo, en un mensajero, este mensajero se traduce, forma la proteína, em, pero también hay otro tipo de mensajero que se llama microRNA, también codificado por un gen. En este caso, el producto del gen, que es este RNA, no se traduce, sino que permanece como RNA. Se llama mirna o microRNA. Sucede que este microRNA, una de sus funciones es regular la expresión de los mensajeros que sí se traducen. Por ejemplo, a este mirna se le pega una región de un mensajero, como se ve aquí en la imagen. Y esto hace que este mensajero se degrade y ya no se traduzca y ya no haya proteína. Entonces, esta es una forma más como los organismos multicelulares poseen una mayor complejidad en cuanto a la expresión de los genes, y esto ayuda a regular la expresión de las proteínas en tiempo y en cantidad distintos. Esto permite más complejidad en el modelo del bicho completo. Aquí vemos un RNA de transferencia. Digamos que aquí hay dos regiones importantes. La región 3', que es la que une al aminoácido, y esta región que forma el anticodón. Aquí hay tres bases nitrogenadas que son complementarias a los codones que están presentes en el mensajero. Por eso se le llama anticodón. Aquí vemos a un ribosoma, su unidad mayor, su unidad menor, y hay dos sitios básicos, el sitio A y el sitio P. Entonces, esto que está aquí abajo es el mensajero. Aquí se codifican los codones cada 3 nucleótidos por colores. Entonces, entra aquí el mensajero al ribosoma, y esto hace que una vez que inició la traducción, entre un RNA de transferencia con su aminoácido cargando al sitio A, como se ve aquí en la imagen. Posteriormente el ribosoma se desplaza al siguiente codón que sigue en el RNA mensajero, y esto hace que el
aminoácido que estaba en el sitio A se rompa de la red de transferencia y la red de transferencia vacío salga del ribosoma y se vaya a que se recicle, a que enzimas específicas le peguen otro aminoácido en el extremo 3' y se reutilicen. Mientras tanto, cuando moverse la ciudad mayor y la menor en relación al mensajero, se forma el enlace peptídico, que es una reacción de condensación entre el grupo amino y carboxilo de los aminoácidos. Y este, ojo, es el único sitio en toda la célula en la cual se puede formar un enlace peptídico. En la traducción, ahí dentro de los ribosomas. Y entonces tenemos un código genético, el cual tiene varias características. Está formado, dijimos, por codones. Entonces, está formado por 3 letras que representan a las bases nitrogenadas. Um, vemos aquí en esta imagen el código genético, la primera letra, que puede ser cualquiera de estas 4, la segunda letra y la tercera letra, que forma ya el codón completo. Um, como tenemos nada más 20 aminoácidos, pero tenemos 4 posibles bases nitrogenadas agrupadas de 3 en 3. Esto nos da una posibilidad de 64 combinaciones diferentes, pero como solamente hay 20 aminoácidos, más de una combinación codifica para el mismo aminoácido. Esto hace que el código genético sea degenerado, así se le conoce. Entonces, vemos, por ejemplo, que todas estas combinaciones CUU, CUC, CUA y CUG codifican para leucina, que es el mismo aminoácido. Y vemos aquí el sitio de iniciación de la traducción, que dijimos es AUG, que codifica para una metionina a la hora de la traducción. Y tenemos 3 codones de paro, UAA, UAG y UGA. Estos codones de paro son los que determinan el arresto, ya la detención de la traducción en el ribosoma. Eh, y tenemos también un aminoácido que está codificado solamente por un codón, que es como la excepción a la regla de los demás, exceptuando la metionina, que es AUG. Este aminoácido está codificado por UGG y corresponde al triptófano. El triptófano es el más grande de los 20 aminoácidos, el de mayor tamaño, mayor peso, y se piensa que ha sido el que a nivel evolutivo se incluyó más recientemente como aminoácido formador de proteína. Por esa razón se explica que solamente un solo codón lo codifique. Pero bueno, esta es como la excepción al resto de los aminoácidos. Bien, vamos a hablar a continuación de la última sección, que es la epigenética. La epigenética se define así: estudio de los cambios en la expresión de los genes y por lo tanto del fenotipo, causado por mecanismos ajenos a cambios en la secuencia del DNA. O sea, implica cambios en la expresión de los genes, pero sin modificar la secuencia de bases nitrogenadas. Eh, por lo tanto, se refiere a modificaciones que tienen implicación funcional en nuestros genes, pero que no implican cambio en la secuencia de nucleótidos. Sucede que algunos de estos cambios epigenéticos se pueden heredar, vamos a ver ahorita más adelante, pero la mayor parte de ellos son debidos a factores ambientales. Estos factores ambientales incluyen a la nutrición, tabaquismo, alcoholismo, toxinas, fertilizantes, detergentes, insecticidas, etcétera, están presentes en el medio ambiente. También se ha propuesto que si yo consumo una dieta rica en grupos metilo, se favorece la metilación de los genes, específicamente citocinas que están ahí en el DNA. Estos alimentos incluyen a los frijoles de soya, uva, brócoli, té verde. Y entonces esta metilación de los genes eh, se asocia con silenciamiento transcripcional. O sea que los genes metilados con un mayor grado de metilación no se transcriben tan fácilmente, por lo tanto no generan mensajeros. Eh, y se ha propuesto, por ejemplo, que este tipo de dietas pueden de alguna forma ayudar en enfermedades como el cáncer, por ejemplo,
que implica una transcripción elevada de muchos genes para generar nuevas células en un tiempo muy corto. Se pierde el control del ciclo celular, pero no hay evidencia de esto en realidad. Ya en la vida real no tiene este efecto, ¿no? Sobre la tasa de transcripción de una célula. Entonces, por eso no hay un tratamiento para el cáncer que implique comer este tipo de alimentos. Pero bueno, la asociación entre estos dos procesos va en el sentido de la metilación de citocinas. Aquí vemos áreas alrededor de la epigenética que pueden generar cambios en la expresión de los genes, mecanismos específicamente. Por ejemplo, toxinas, forma de metales pesados, químicos, radiaciones ionizantes, microbiología, bacterias, virus, hongos, infecciones de este tipo que pueden modificar la expresión de los genes a través de mecanismos epigenéticos. La dieta, el consumo de ácidos esenciales, de omega 3 y 9, consumo de aminoácidos, alimentos, vitaminas, radiaciones, antioxidantes, todos estos mecanismos pueden de alguna forma modificar o procesos pueden modificar mecanismos epigenéticos y modificar así la transcripción de los genes. Y aquí vemos en esta imagen cómo en nuestro DNA, en los cromosomas, aquí vemos un nucleosoma. Están las histonas, el DNA envuelve las histonas, sigue al otro nucleosoma. Y en estas citocinas que están aquí en la hebra negra, que es el DNA, este carbono se puede metilar. Aquí está sin metilo con un hidrógeno, y aquí hay metilasas que le pegan este metilo, y ya tenemos a la citosina metilada. Y como vemos en la imagen, este es el resultado de esta metilación. Aquí está un DNA con sus nucleosomas sin metilarse. Estas bolitas blancas son citocinas sin grupos metilos. Como vemos en la imagen, los nucleosomas están separados entre sí y esto forma eocromatina que a nivel transcripcional es activa. Pero si estas citocinas en estos sitios se metilan, los nucleosomas se juntan, se agregan sobre sí mismos y forman heterocromatina. Y aquí en la heterocromatina la transcripción no se permite, no se favorece, y entonces este gen queda silenciado. Por eso dice que en la imagen que el gen se apaga y aquí el gen se enciende. Entonces, en grado de metilación, o sea, la activación de estas metilasas de DNA, permite entonces encender genes o apagar genes. Y como pueden ver en la imagen, no hay ningún cambio en la secuencia de DNA, simplemente es la metilación la cual favorece esto. Pero aparte de las citocinas, también las proteínas, las histonas, pueden modificarse, pueden fosforilarse, metilarse y acetilarse. Y cada uno de estos cambios a nivel de las histonas, que son modificaciones covalentes, también se asocian con encender genes o apagar genes, porque estas modificaciones también favorecen la formación de heterocromatina y de eucromatina. Entonces la cosa es más compleja aún en este sentido. Bueno, aquí vemos otra imagen del mismo concepto. Aquí las histonas se modifican, se metilan, por ejemplo, en ciertos aminoácidos en la histona, sobre todo en la cola de la histona. Y esto en ciertas argininas más favorece la metilación. Y esto, dijimos, forma eucromatina o heterocromatina. Eh, Aquí vemos más ejemplos donde las lisinas en la histona se pueden acetilar, las argininas dijimos metilar, las lisinas también metilar, ubiquitinar, y las serinas se pueden fosforilar. Aparte de las citocinas en el DNA que dijimos se pueden metilar. Entonces, cuando las citocinas están metiladas, se forma la heterocromatina y dijimos a nivel transcripcional este gen está silente. Pero si se desmetila, se forma cromatina y a nivel transcripcional el gen está activo. Y también a esto contribuyen la metilación, acetilación, fosforilación, ubiquitinación de las histonas que favorecen la forma relajada de cromatina o condensada de la heterocromatina.
Bueno, efectos de la epigenética ya en la vida real. Se ha comprobado que la obesidad materna, por ejemplo, induce un patrón de metilación distinto en su descendencia. Al menos esto se ha visto en ratas y en ratones, pero no hay ninguna razón para pensar que en el caso de nosotros esto sea distinto. Entonces, se han hecho experimentos donde se ve que desde antes de embarazarse, si la rata era obesa, cuando se embaraza y ya tiene a la cría, el recién nacido tiene un patrón de metilación distinto al recién nacido de la rata no obesa. Y se piensa que esta patrón de metilación transmite riesgo metabólico. Entonces, se piensa que a lo mejor los hijos de madres obesas tienen riesgo a nivel epigenético de presentar, por ejemplo, resistencia a la insulina y otro tipo de problemas. Eh, y también se ha asociado esto con obesidad en los hijos. Entonces, se piensa, esto es ya una teoría común, que el riesgo de obesidad en el adulto, en nosotros, está influenciado en forma significativa por la composición corporal de la madre eh, que transmitió mediante mecanismos epigenéticos durante el embarazo este riesgo de obesidad. Como vemos aquí en la imagen, se vio que en las ratas que venían de madres obesas tenían una mayor adipogénesis en el útero comparado con las ratas de madres no obesas. Y se piensa que esto a través de mecanismos epigenéticos en genes relevantes para el desarrollo. Y aquí vemos otros ejemplos muy interesantes que se han llevado a cabo en sobrevivientes de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto nazi. Em, y vemos como ciertas combinaciones de los abuelos y de los padres generan mayor predisposición a enfermedades. Por ejemplo, aquí vemos que si la madre del paciente sobrevivió al holocausto, el hijo eh, tiene un riesgo más alto para enfermedad de estrés postraumático, incluso aunque no haya conocido a la madre. Eh, si la madre sobrevivió, tuvo al niño y falleció después la madre por alguna razón o lo que sea, o ya no vive con el hijo, este hijo tenía más riesgo de tener una enfermedad de estrés postraumático comparado con los niños cuyas madres también que murieron, por ejemplo, en un orfanatorio, niños que estaban ahí no tuvieron este antecedente. Se ha visto también que si el abuelo paterno, sería este que está aquí en azul, abuelo paterno, abuela paterna, abuelo materno, abuela materna. Aquí están los papás, y aquí están los pacientes actuales, los hijos. Entonces se vio que si el abuelo paterno tuvo desnutrición severa antes de la pubertad, los nietos son menos propensos a desarrollar diabetes mellitus. Eh, pero se vio, por ejemplo, que si la madre, perdón, la abuela materna tuvo también nutrición severa antes de la pubertad, los niños son más propensos a desarrollar diabetes, o sea, lo contrario del escenario anterior. Entonces, si mi abuela tuvo nutrición severa antes de la pubertad, yo tengo más riesgo de diabetes. Pero si fue mi abuelo, este riesgo disminuye. En cambio, si el padre tuvo este escenario de nutrición severa antes de la pubertad, eh, los hijos están protegidos en contra de enfermedad cardiovascular, un menor riesgo cardiovascular. Pero si la madre fue la desnutrida antes de la pubertad, los hijos tienen más riesgo de enfermedad cardiovascular, a diferencia del padre. Se ha visto también que si la abuela paterna tuvo variaciones extremas en la disponibilidad de comida, también asociado al holocausto, la nieta mujer tiene más riesgo de enfermedad cardiovascular, pero no el nieto varón, solamente la nieta mujer. Pero sí la que eh, tuvo riesgo en este caso de tabaquismo durante el embarazo fue la abuela materna. Em, los nietos son los que tienen más riesgo de tener obesidad y sobrepeso. Si mi abuela materna fumó, no los hijos, sino los nietos. Eh, y si mi abuelo paterno fue obeso durante su infancia, los nietos tienen más riesgo de morir a edades tempranas.
Entonces, como pueden ver en esta imagen, estos mecanismos epigenéticos se han asociado con patologías complejas como obesidad, cáncer, riesgo cardiovascular, etcétera. Y son muy complejos esos mecanismos, realmente no se conocen muy bien, pero ya se han identificado ciertos patrones de metilación que se asocian con este tipo de enfermedades. Así que la culpa no es enteramente de nosotros, también los padres, sobre todo los abuelos, de alguna forma, a través de estos mecanismos, influyen sobre nuestra vida en la actualidad. Muy bien. Ya por último vemos este experimento. Este es un experimento hecho en ratas, donde consistía en que a las ratas adultas las entrenaban eh, momentos antes, segundos antes de sufrir una descarga eléctrica aquí en las patas, en el piso de las cajas especiales. Em, Había tanques con aire que liberaban un olor muy característico, un químico, que es un olor muy especial que no es común. Y había también un estímulo auditivo muy fuerte y ya venía la descarga eléctrica. Entonces, siempre que había descarga eléctrica, antes venía el olor especial y el sonido. Entonces, las ratas aprendieron a asociar el olor y el sonido con la descarga eléctrica y con la respuesta, el estrés, el brinco que esto les generaba. Entonces, esta fue en la generación F0, así se le llama, o sea, en los abuelos, imagínense, que se condicionaron de esta forma. La acetofenona fue el químico que tiene un olor muy característico. Entonces, se inició el entrenamiento, el acondicionamiento en el día 1 de estos abuelos que están aquí. Hubo aquí varias sesiones de condicionamiento y ya después, 2 semanas después de iniciar este condicionamiento, eh, fueron apareados, estos eran machos. Estos machos fueron apareados con hembras eh, naif, que no tenían nada que ver con esto, con el condicionamiento, eran ajenas a este proceso. Después de que las preñaron estas hembras, estos machos ya estaban condicionados, los separaron de las hembras. Y entonces las hembras quedaron preñadas y tuvieron la descendencia que fue la generación F1. La F1 no tuvo contacto con el condicionamiento, o sea, de hecho los padres, las ratas machos, los separaron antes de que nacieran la generación F1. Y entonces los F1 no conocieron a sus papás, eh, pero realizaron un experimento en los F1 y vieron cómo se comportaron. Los vemos a continuación. Y también hicieron experimentos en los hijos de los F1, o sea, los nietos que tampoco fueron condicionados, solamente los abuelos, la generación F0, es la que condicionaron con esto que les decía aquí en la caja especial, descendencia, y ahora ya se sabe, analizando el bulbo olfatorio de estos bichos, de los abuelos, de los hijos y de los nietos, estos bulbos olfatorios tenían más receptores a este químico especial. Entonces, como tenían más receptores y estos números mayor de receptores se heredaron en la descendencia, cuando llegaba el químico especial, la acetofenona, respondían con mayor intensidad comparado con los ratones, las ratas que no descienden del abuelo que se condicionó. Entonces, la explicación de cómo se heredó este comportamiento, en este caso radica en que la descendencia tiene un mayor número de receptores de este químico en los bulbos olfatorios. Bueno, ese es un ejemplo muy interesante de mecanismos epigenéticos. Vamos a terminar hasta aquí la grabación del día de hoy y mañana terminamos con la parte de mutaciones y la última sección de la unidad número 6 y comenzamos con la unidad número 7. Muchas gracias por su atención, chicos, y nos ponemos de acuerdo más adelante para dudas de este video. Gracias.